Damián regresó con el poder del mundo en sus manos, listo para aplastar el imperio que una vez lo humilló y escupió en su orgullo. Su venganza, planeada durante 10 largos y fríos años, estaba a punto de saborear la victoria. Sin embargo, no contaba con que el alma de su enemigo sería defendida por la única mujer que alguna vez amó. Pero el verdadero golpe, el que destrozaría su mundo y su rencor, era un secreto de 10 años que tenía sus mismos ojos y su misma sonrisa. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Montero observaba la ciudad desde la ventana panorámica de su oficina, un imperio de cristal y acero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, todo un testamento de su poder. Era el piso más alto del edificio más imponente del país, una torre que llevaba su apellido grabado en letras de platino. La gente lo llamaba el tiburón, un apodo que se había ganado a pulso, devorando empresas, destrozando competidores y amasando una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos del continente. Pero para él, cada millón ganado, cada rival aniquilado, no era más que un escalón en la larga escalera hacia su verdadera meta, una venganza que había mantenido caliente en su pecho durante 10 años exactos. Hoy era el día. Hoy, finalmente, iba a destruir Creaciones Soler. La empresa no era más que una pieza de fruta podrida lista para caer, y él estaba allí con la canasta para recoger los pedazos. Recordaba con una claridad que quemaba las palabras de Ricardo Soler, el padre de Valentina, el día que lo echó de su mansión como si fuera un perro sarnoso. Tú nunca serás nadie, Damián. Eres un don nadie, un muerto de hambre que se atrevió a poner los ojos en mi hija. Olvídate de ella. Aléjate de mi familia y de mi mundo, porque nunca pertenecerás a él. Esas palabras habían sido su combustible, el veneno que lo mantenía despierto por las noches y el motor que lo impulsaba a trabajar 18 horas al día. Y ahora, Ricardo Soler estaba muerto, pero su legado, su preciada empresa, seguía en pie, aunque apenas respirando. Damián se había encargado personalmente de asfixiarla lentamente durante el último año, comprando sus deudas, estrangulando sus líneas de crédito y robándole sus contratos más importantes a través de empresas fantasma. El golpe final sería hoy, en la junta directiva extraordinaria que él mismo había forzado como acreedor mayoritario. Se presentaría, pondría sobre la mesa una oferta ridículamente baja por el control total de la compañía y los vería retorcerse. No había otra opción para ellos más que aceptar o declararse en una bancarrota humillante. Su asistente, Laura, una mujer eficiente y tan fría como él, entró en el despacho sin llamar. Señor Montero, el coche está listo. La reunión es en 1 hora. Los informes finales de la situación financiera de Creaciones Soler están en la tableta. Es peor de lo que pensábamos. Están a menos de una semana de no poder pagar la nómina. Damián ni siquiera se giró. Perfecto. Que sientan el miedo. Que huelan la desesperación. Cogió su maletín de cuero italiano, ajustó su corbata de seda y caminó hacia el ascensor privado. En su rostro no había ni un atisbo de emoción, solo la máscara de hielo que había perfeccionado durante una década. Pero por dentro, el joven de 20 años herido y humillado gritaba de júbilo. El edificio de Creaciones Soler era un dinosaurio de otra época. Alguna vez fue un símbolo de elegancia y prestigio, pero ahora sus paredes mostraban la edad, su fachada de mármol estaba manchada y el brillo de su logotipo dorado se había apagado. Era el reflejo perfecto de la empresa, una gloria pasada aferrándose a la vida. Damián caminó por el vestíbulo con pasos firmes y decididos. Los pocos empleados que se cruzaban con él bajaban la mirada, casi podían oler el peligro que emanaba de su figura imponente. Subió al piso de la presidencia sin anunciarse, los 2 guardaespaldas que lo seguían a una distancia discreta eran toda la presentación que necesitaba. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Pudo escuchar un murmullo de voces tensas y preocupadas en el interior. Se detuvo un segundo, saboreando el momento. Esta era la cima de su montaña personal. Empujó la puerta con una mano y entró.
Y entonces, su mundo perfectamente calculado, su plan maestro de venganza, se hizo añicos. Esperaba encontrar a un consejo de ancianos decrépitos o a un director general contratado para gestionar el hundimiento. En su lugar, presidiendo la larga mesa de caoba, con la espalda recta y una expresión de desafío en su rostro, estaba ella. Valentina Soler. El tiempo se detuvo. 10 años se evaporaron en un instante. No era la joven despreocupada que recordaba, la chica que reía bajo la luna en el jardín de su padre. Esta era una mujer. Su cabello, antes largo y salvaje, estaba recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto un cuello esbelto y orgulloso. Vestía un traje sastre de un color azul profundo que resaltaba la seriedad en sus ojos, esos mismos ojos color miel que lo habían perseguido en sus sueños durante 3650 noches. Valentina levantó la vista del documento que tenía enfrente, y sus miradas se encontraron a través de la sala. Damián vio el destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por un shock que le robó el color de las mejillas. Pero se recuperó en una fracción de segundo, y una barrera de hielo descendió sobre sus facciones, tan impenetrable como la de él. Señor Montero, dijo uno de los directivos, un hombre gordo y calvo que sudaba profusamente. No lo esperábamos tan pronto. Damián ignoró al hombre. Sus ojos no se apartaban de Valentina. Caminó lentamente hacia la mesa, cada paso era un golpe de martillo en el silencio tenso. Dejó su maletín sobre la superficie pulida con un ruido seco que hizo que todos se estremecieran. Supongo que la invitación era para las 10 en punto. Soy un hombre puntual, su voz salió grave y fría, un arma afilada. Se sentó en la silla vacía justo frente a ella, una declaración de guerra. Por primera vez en 10 años, estaban cara a cara. Y el odio y el deseo luchaban una batalla salvaje en su interior. Valentina lo miró, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Damián. Era imposible. El Damián que ella conocía era un joven apasionado con sueños en los ojos y las manos manchadas de grasa de motor, no este hombre. Este hombre era un extraño con su rostro. Su cuerpo era más ancho, más duro, tallado en granito por años de disciplina. Su traje gritaba un poder y una riqueza obscenos, y sus ojos antes cálidos y llenos de vida ahora eran dos pozos oscuros y helados de los que emanaba una hostilidad que la paralizaba. Luchó por encontrar el aire. Damián, su voz fue apenas un susurro que se quebró. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa cruel. Ha pasado mucho tiempo, Valentina. O debería decir, señora presidenta. Parece que has escalado alto. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Valentina sintió una oleada de ira que ahogó su conmoción. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aparecer así, después de desaparecer sin una palabra, después de dejarla con el corazón hecho pedazos? Se enderezó, recuperando la compostura que había aprendido a la fuerza. Señor Montero. Veo que el dinero no ha podido comprarle modales. Algunas cosas nunca cambian, replicó, su voz ahora firme y cortante. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Damián. Esperaba lágrimas, esperaba debilidad. No esperaba esa garra. Eso hizo que el juego fuera infinitamente más interesante. En efecto, concedió él, reclinándose en su silla. Y otras cosas sí cambian. Como la fortuna. La rueda gira, ¿no es así, Valentina? Un día estás en la cima, y al siguiente, estás pidiendo limosna. El directivo gordo carraspeó. Señor Montero, estamos aquí para escuchar su propuesta. Entendemos que su conglomerado ha adquirido la mayoría de nuestra deuda y... No estoy aquí para negociar, estoy aquí para informarles de los términos de mi adquisición, lo interrumpió Damián, sin dejar de mirar a Valentina. Creaciones Soler está en bancarrota técnica. No pueden pagar a sus proveedores, mucho menos sus deudas. Les ofrezco 1 centavo por cada dólar del valor de sus acciones. Toman eso, o la próxima semana declararé la insolvencia y no recibirán absolutamente nada. Sus nombres quedarán manchados en el mundo empresarial para siempre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La oferta era un insulto, una humillación pública.
Valentina lo miró con incredulidad y un dolor punzante en el pecho. Así que esto era todo. Su regreso no era una coincidencia. Era el acto final de una venganza fría y metódicamente planeada. Había vuelto para destruirla. No, dijo ella, su voz resonando en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. No aceptamos. Damián levantó una ceja. ¿Disculpa? No creo que estés en posición de rechazar nada. Esto no es una obra de caridad, es un negocio. Esta empresa es el legado de mi familia. Es el sustento de 200 personas que han dedicado su vida a ella. Y no voy a entregarla a un buitre que solo quiere despedazarla por placer, dijo ella, levantándose de su silla, plantando las manos sobre la mesa. Su cuerpo temblaba, pero su voz era de acero. Estás acabada, Valentina. Acabada, gritó Damián, poniéndose de pie de un salto, perdiendo por un segundo esa calma que tanto le había costado construir. El sonido de su propio grito lo sorprendió. Tu padre me echó de tu vida porque yo no tenía nada. Pues ahora lo tengo todo. Y voy a usarlo para arrasar con cada cosa que él amó, empezando por esta patética excusa de empresa. Y mi padre está muerto, gritó ella de vuelta, y lágrimas de furia y frustración finalmente brotaron de sus ojos. Y esta empresa es lo único que me queda. Lo único que tengo para mí, se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio con fuerza, a punto de cometer un error garrafal. Damián se quedó paralizado. La mención de la muerte de Ricardo Soler fue un golpe inesperado. No lo sabía. Su investigación se había centrado en las finanzas de la empresa, no en la vida personal de los Soler. Pero fue su frase incompleta lo que más lo intrigó. ¿Para tú, qué, Valentina? Se acercó a ella, rodeando la mesa hasta quedar a su lado. El olor de su perfume, un aroma a gardenias que no había cambiado en 10 años, lo golpeó como una ola, trayendo consigo un tsunami de recuerdos, sus risas en la parte trasera de su vieja camioneta. El sabor de sus labios en el almacén abandonado donde se encontraban en secreto, la suavidad de su piel bajo sus dedos. La proximidad la hizo retroceder, pero la mesa la bloqueaba. Estaba atrapada. Él se inclinó, bajando la voz a un susurro íntimo y peligroso que solo ella podía oír. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué es lo único que tienes para tu orgullo? ¿Tu lujoso estilo de vida? Su aliento cálido rozó su oreja, enviando un escalofrío que no era del todo por miedo. La química entre ellos seguía allí, una corriente eléctrica latente, ahora cargada de resentimiento. Aléjate de mí, siseó ella, intentando empujarlo, pero era como empujar una pared. Él atrapó su muñeca, su agarre firme pero no violento. El contacto de su piel contra la suya fue como una quemadura. Ambos se quedaron quietos, respirando agitadamente, los ojos fijos en los del otro. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer, Valentina, murmuró él, y en su voz había algo más que amenaza. Había un dolor profundo y oscuro. Te daré 24 horas. O aceptas mi oferta, o mañana por la mañana, la prensa se enterará de que Creaciones Soler es un castillo de naipes y yo mismo me encargaré de soplar. Soltó su muñeca bruscamente, como si el contacto también le quemara a él. Se dio la vuelta sin mirar a nadie más, recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró por última vez y la miró. Tic, tac, Valentina. El tiempo corre. Y se fue, dejando tras de sí un caos de miedo, susurros y a una mujer luchando por mantenerse en pie con el peso del mundo sobre sus hombros. La junta se disolvió en un pánico desordenado. Los directivos la acribillaron a preguntas, le exigieron respuestas, pero Valentina no los oía. Su mente era un torbellino. Damián. Estaba de vuelta. Y era su peor pesadilla. Una vez que la sala quedó vacía, se derrumbó en su silla, escondiendo el rostro entre las manos. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron. Lloró por la empresa, por los empleados, por el legado de su familia, pero sobre todo, lloró por el chico que había amado y por el monstruo en el que se había convertido. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. Clara, necesito verte, dijo con la voz rota.
Es él. Ha vuelto. Media hora más tarde, estaba sentada en un pequeño café lejos de la oficina, frente a su mejor amiga. Clara, una abogada de rostro amable y ojos perspicaces, tomó sus manos entre las suyas. Respira, vale. Cuéntamelo todo desde el principio. Valentina le relató la horrible escena de la sala de juntas, las palabras crueles de Damián, su oferta humillante, la amenaza final. No sé qué hacer, Clara. Estamos acabados. No tenemos ninguna salida. Él lo ha planeado todo. Nos ha acorralado como a una rata. Ese hombre es un demonio, sentenció Clara. Después de 10 años, ¿aparece solo para hacer esto? ¿Qué clase de alma podrida hay que tener? La que mi padre ayudó a crear, admitió Valentina en un susurro. Lo humilló, lo trató peor que a un animal. Damián solo está devolviendo el golpe con intereses. No es tu culpa lo que hizo tu padre, dijo Clara con firmeza. Y no puedes dejar que destruya lo que has luchado tanto por mantener a flote. Especialmente ahora. Valentina sintió, secándose las lágrimas con rabia. Lo sé. No es solo por mí. Es por todos los que dependen de la empresa. Y es por... Miró a su amiga, y en sus ojos había un miedo profundo. Él no puede enterarse, Clara. No puede saberlo. Si descubre lo de Leo, no sé de lo que sería capaz. No lo sabrá, la tranquilizó Clara. Han pasado 10 años. No tiene por qué conectar los puntos. Para el mundo, eres una madre soltera. Fin de la historia. Pero Valentina no estaba tan segura. Recordaba la intensidad de la mirada de Damián, la forma en que su frase a medias había despertado su interés. Era un hombre inteligente y, ahora, inmensamente poderoso. Si quería saber algo, lo averiguaría. ¿Qué vas a hacer con la oferta?, preguntó Clara. Voy a luchar, respondió Valentina, una nueva determinación endureciendo sus facciones. No sé cómo, pero no me voy a rendir. No le daré el placer. Si me voy a hundir, me hundiré luchando. Esa tarde, mientras Damián estaba en su oficina recibiendo informes cada hora sobre el pánico que reinaba en Creaciones Soler, la imagen de Valentina no se apartaba de su mente. La forma en que lo había desafiado, la fuerza en sus ojos a pesar del miedo. Lo enfurecía y, para su propia consternación, lo atraía como un imán. Laura llamó a su asistente a través del intercomunicador. ¿Qué has averiguado de la vida personal de Valentina Soler? Quiero saberlo todo. ¿Dónde vive, con quién sale, qué come para desayunar? Cada detalle. No dejes piedras sin remover. Ya estoy en ello, señor. Los investigadores privados que contrató están recopilando la información. Debería tener un informe preliminar para el final del día, respondió la voz eficiente de Laura. Bien. Cortó la comunicación y se sirvió un vaso de whisky, a pesar de que apenas era mediodía. Se acercó de nuevo a la ventana, contemplando el edificio de Creaciones Soler a lo lejos. Era pequeño y anticuado comparado con su propio rascacielos. ¿Por qué ella lo defendía con tanta pasión? Era una causa perdida. ¿Era solo por orgullo? La frase. Lo único que tengo para mí. Se le repetía en la cabeza una y otra vez. Había un secreto allí, podía sentirlo. Y los secretos eran debilidades. Y él era un experto en explotar las debilidades de los demás. Por su parte, Valentina llegó a su casa esa noche sintiéndose como si hubiera corrido un maratón. Abrió la puerta de su modesto pero acogedor apartamento, un lugar muy alejado del lujo en el que había crecido. Tuvo que vender la mansión familiar hacía años para inyectar dinero en la empresa y mantenerse a flote. Un pequeño cohete de energía de 10 años corrió hacia ella y se abrazó a sus piernas. Mami, volviste. Valentina se agachó y abrazó a su hijo con fuerza, inhalando el olor a champú de niño y a galletas. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en la escuela? Y genial. Hice un dibujo de un dragón espacial. Y tiene 3 cabezas, dijo Leo, tirando de su mano para llevarla a la cocina, donde el dibujo estaba pegado en la nevera. Valentina sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día.
Miró el dibujo y luego a su hijo. Tenía el pelo castaño y revuelto, una sonrisa pícara y unos ojos color miel tan intensos y expresivos que cada vez que lo miraba, era como ver un fantasma. Los ojos de Damián. ¿Te gusta, mami? Me encanta, Leo. Es el mejor dragón espacial que he visto en mi vida. Leo le sonrió, y el corazón de Valentina se estrujó de amor y de pánico. Él era su secreto. Su razón para luchar. La noche que Damián se fue, después de esa terrible discusión con su padre, Valentina había descubierto 2 semanas después que estaba embarazada. Intentó contactarlo, pero él había desaparecido. Su número de teléfono estaba desconectado, se había ido de su trabajo en el taller y su casero dijo que se había marchado sin dejar dirección. Su padre le prohibió buscarlo, la amenazó con desheredarla, con asegurarse de que Damián nunca más encontrara trabajo en la ciudad. Sola, asustada y con el corazón roto, Valentina tomó una decisión. Se fue a vivir 1 año con una tía lejana con la excusa de estudiar en el extranjero. Tuvo a su hijo en secreto y regresó como una madre soltera, inventando una historia sobre un romance de verano que salió mal. Ni siquiera su padre supo la verdad hasta el día de su muerte, y se llevó el secreto a la tumba. Leo era lo mejor que le había pasado en la vida. Era su luz, su fuerza. Y ahora, el padre de su hijo había vuelto, convertido en un monstruo vengativo que amenazaba con destruir el pequeño y frágil mundo que ella había construido para ellos. Mientras arropaba a Leo en la cama esa noche, el niño la miró con sus ojos serios. «Mami, ¿mi papá era un héroe? Como los de los dibujos». La pregunta la tomó por sorpresa. No solía preguntar por él. Valentina se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo. «¿Por qué preguntas eso, cariño? Martín dijo en la escuela que su papá es un bombero y salva gente. ¿El mío, él hacía cosas importantes?» Valentina tragó saliva, el nudo en su garganta era doloroso. ¿Qué podía decirle? ¿Que su padre era un joven mecánico con grandes sueños que ahora era un magnate despiadado? Tu papá, él era muy valiente, mi amor, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Y era muy inteligente. Podía arreglar cualquier cosa. Y me amaba mucho. Era la verdad, al menos, la verdad que ella quería recordar. ¿Y por qué se fue? Esa era la pregunta del $1.000.000. La pregunta que ella misma se había hecho miles de noches. A veces, Leo, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Y él tuvo que irse muy lejos por su trabajo. Pero quiero que sepas algo, y que nunca lo olvides, se inclinó y le besó la frente. Tú fuiste creado con muchísimo amor. Y eres lo más importante de mi vida. Leo pareció satisfecho con la respuesta y se acurrucó bajo las sábanas. Te quiero, mami. Y yo a ti, mi dragón espacial. Hasta el infinito y más allá. Salió de la habitación y se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos con fuerza. Tenía que protegerlo. No importaba el costo. De vuelta en su penthouse, Damián seguía trabajando. Sobre su escritorio había una copa de vino a medio tomar y una pantalla que mostraba el flujo constante de datos financieros. La puerta se abrió y Laura entró, sosteniendo una delgada carpeta de Manila. El informe preliminar sobre Valentina Soler, señor. Damián se irguió en su asiento. Dámelo. Laura se lo entregó y se retiró en silencio. Él abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían la información que ya esperaba, su dirección en un barrio de clase media, su coche de hace 5 años, sus limitados círculos sociales. Sin deudas de juego, sin escándalos. Aburrido. Predecible. Luego, pasó a la siguiente sección, titulada Familia. Su dedo se detuvo en una línea. Estado civil, soltera. Hijos, 1. El corazón de Damián dio un vuelco. ¿Un hijo? ¿Valentina tenía un hijo? Se inclinó hacia adelante, sus ojos devorando el texto. Leo Soler. Edad, 10 años. Padre, no declarado en el certificado de nacimiento. 10 años. La sangre se le heló en las venas. 10 años.
Retrocedió en su mente, haciendo los cálculos una y otra vez. Se habían separado hace 10 años y 3 meses. Una ola de calor y frío lo recorrió, dejándolo sin aliento. ¿Era posible? No, era una coincidencia absurda. Ella habría estado con alguien más después de él. Era lo lógico. Debía serlo. Con manos temblorosas, buscó en Google el nombre de la escuela que aparecía en el informe. Encontró la página web, una galería de fotos del último día de campo. Empezó a hacer clic en las imágenes, el corazón latiéndole en la garganta. Eran docenas de niños sonriendo, jugando, comiendo helado. Y entonces, se detuvo. En una foto de grupo, en la segunda fila, había un niño. Un niño con el pelo castaño alborotado y una sonrisa traviesa que era un eco perfecto de la suya propia a esa edad. Pero fueron los ojos. Esos ojos de color miel, tan intensos, tan llenos de vida. Eran los ojos de Valentina. Eran sus ojos. La carpeta se deslizó de sus manos y cayó al suelo, esparciendo las fotos del investigador privado, Valentina empujando a Leo en un columpio, Valentina comprándole un helado. Valentina riendo mientras el niño le contaba un secreto al oído. La evidencia era abrumadora, innegable. La rabia que sintió fue algo primordial, volcánico. Una década. Le había ocultado un hijo durante una década. La venganza contra Creaciones Soler se evaporó, convertida en polvo, insignificante. La mujer a la que había vuelto a destruir, la madre de su hijo, le había mentido de la forma más cruel posible. Ahora el juego había cambiado. Ya no quería su empresa. La quería a ella. Quería respuestas. Y quería a su hijo. Se levantó y caminó hacia la ventana, pero esta vez no vio su imperio. Solo vio el rostro de un niño que era suyo y el rostro de una mujer que iba a tener que darle una muy buena explicación. El tiburón había olido sangre. Y esta vez, era personal. El resto de la noche fue un infierno de vigilia para Damián. El whisky no hizo efecto. El sueño era un país extranjero al que se le había denegado el visado. Se quedó en su despacho, con la carpeta esparcida por el suelo, mirando una y otra vez la fotografía del niño. Su hijo. Leo. Cada rasgo, cada gesto capturado en las imágenes, era un puñal que se retorcía en sus entrañas. Le habían robado 10 años. Le habían robado los primeros pasos, la primera palabra, los dientes de leche caídos, los cumpleaños, las navidades. Le habían robado el derecho a ser padre. La ira inicial, blanca y candente, empezó a transformarse en un dolor helado y profundo, una sensación de vacío tan inmensa que amenazaba con devorarlo. Su imperio, su fortuna, todo aquello por lo que había luchado con uñas y dientes durante una década, se sentía de repente como un montón de ceniza sin valor. Había construido un castillo para demostrar que era un rey, solo para descubrir que le habían robado al único príncipe de su reino. Miró el rostro de Valentina en otra de las fotos, riendo con el niño. La traición era tan absoluta, tan monumental, que le costaba respirar. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarlo a los ojos esa mañana en la sala de juntas, llena de desafío, sabiendo el secreto que guardaba? Todo el rencor que sentía hacia ella por haberlo abandonado, por haber elegido la comodidad de su apellido sobre su amor, se multiplicó por 1000. Le había mentido. Había construido su vida sobre la mentira más grande de todas. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de un gris pálido, Damián ya no era el estratega frío, el tiburón. Era un hombre al borde del precipicio, consumido por una única y devastadora idea. Se duchó, se afeitó y se vistió con una precisión mecánica, pero sus ojos en el espejo eran los de un extraño, inyectados en sangre y ardiendo con una fiebre peligrosa. No llamó a Laura. No le dijo a nadie a dónde iba. Bajó al garaje, se subió a su Aston Martin negro y condujo él mismo, rompiendo cada límite de velocidad, a través de la ciudad que despertaba. El coche de lujo parecía fuera de lugar cuando aparcó frente al modesto edificio de apartamentos de Valentina. Ignoró las miradas curiosas de los vecinos que salían a trabajar. Su único objetivo era la puerta del 3B. No llamó al timbre. Golpeó.
Con el puño cerrado, una serie de golpes secos y atronadores que resonaron en todo el pasillo. Dentro, Valentina saltó de la cama, el corazón martilleándole en el pecho. Estaba en la cocina, preparando el desayuno de Leo, que todavía dormía. Miró por la mirilla y el aire se le escapó de los pulmones. Era él. Damián. Parecía un demonio en el umbral de su puerta, con el rostro contraído por una furia que nunca antes le había visto. El pánico se apoderó de ella. Damián. ¿Qué haces aquí? Y vete, siseo a través de la puerta. Abre la puerta, Valentina, o la echaré abajo ahora mismo y te juro por Dios que no te gustará el escándalo que voy a montar. Su voz era un gruñido bajo y letal. Sabía que no bromeaba. Con las manos temblorosas, giró la cerradura y abrió la puerta apenas una rendija. Fue un error. Él la empujó con la fuerza de un toro y entró en su casa, cerrándola de un portazo tras de sí. Se encontraron en el pequeño recibidor, la tensión crepitando entre ellos. Damián recorrió el apartamento con la mirada, un gesto de desdén en sus labios al ver la decoración sencilla, los muebles gastados. Todo olía a ella, a su hogar. A un hogar que él debería haber compartido. Así que aquí es donde vives, dijo con desprecio. ¿Escondida? ¿Contenta en tu pequeña y mediocre vida construida sobre una mentira? No tienes ningún derecho a estar aquí. Sal de mi casa ahora mismo, exigió ella, retrocediendo un paso. Leo podía despertarse en cualquier momento. Tengo todo el derecho del mundo. He vuelto a reclamar lo que es mío. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. Apoyó una mano en la pared, al lado de su cabeza, atrapándola. Y no estoy hablando de la empresa, Valentina. Eso ya no me importa. Su proximidad era abrumadora. Podía oler el caro perfume de su colonia mezclado con algo más, algo puramente suyo, un aroma que la memoria de su cuerpo reconoció al instante y al que reaccionó con una traicionera corriente de calor. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque un miedo terrible ya se estaba formando en su estómago. Damián se inclinó, sus rostros a centímetros de distancia. Sus ojos oscuros la registraron, deteniéndose en sus labios por un segundo antes de volver a sus ojos. Estoy hablando de él, susurró. Y justo en ese momento, una pequeña voz soñolienta vino del pasillo. Mami, ¿quién es? La sangre de Valentina se convirtió en hielo. Damián se irguió lentamente, girando la cabeza. Leo estaba de pie al final del pasillo, frotándose los ojos, con su pijama de dinosaurios. El mundo pareció detenerse. Damián lo miró, y por primera vez desde que entró, su máscara de furia se resquebrajó, dando paso a una expresión de puro asombro y un dolor tan profundo que Valentina pudo sentirlo físicamente. Leo miró al hombre alto y extraño con curiosidad infantil. Inclinó la cabeza, sus grandes ojos miel clavados en los de Damián. Era como mirar a un espejo a través del tiempo. Damián dio un paso hacia él, vacilante, como si tuviera miedo de que la imagen se desvaneciera. Se arrodilló lentamente, hasta quedar a la altura del niño. Hola, dijo Damián, y su voz, normalmente tan dura y dominante, salió rota, vulnerable. ¿Cómo te llamas? Leo, respondió el niño con timidez, escondiéndose un poco detrás del marco de la puerta. Leo, repitió Damián como si saboreara la palabra más preciosa del mundo. Extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocarlo. ¿Cuántos años tienes, Leo? El niño levantó sus 10 dedos, con orgullo. Damián cerró los ojos por un instante. 10. La confirmación final. Todo el aire pareció salir de su cuerpo. Miró de nuevo al niño, a sus ojos, a la forma de su sonrisa. Y entonces vio el pequeño lunar justo encima de su ceja derecha, un lunar idéntico al que él tenía en el mismo lugar. El golpe fue devastador. Se puso de pie bruscamente, girando para enfrentarse a Valentina, y la furia regresó con la fuerza de un huracán. Tú, siseó, apuntándola con un dedo tembloroso. Tú, maldita mentirosa. Valentina corrió hacia Leo. Cariño, ve a tu cuarto y cierra la puerta.
Mami tiene que hablar con el señor, dijo con una calma forzada que no sentía. Leo, asustado por el tono de voz del hombre, obedeció sin rechistar y corrió a su habitación. En cuanto la puerta se cerró, Valentina se enfrentó a Damián. ¿Cómo te atreves a venir aquí y asustar a mi hijo? Tu hijo. Tu hijo, gritó, su voz retumbando en el pequeño apartamento. Es mi hijo, Valentina. Es mi maldito hijo y me lo has ocultado durante 10 años. Avanzó hacia ella, y esta vez no hubo delicadeza. La agarró por los brazos, sus dedos hundiéndose en su carne. No la lastimó, pero el agarre era una jaula de acero. La sacudió ligeramente, su rostro a centímetros del de ella. ¿Por qué? Dame una maldita razón. ¿Por qué me robaste a mi propio hijo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina, lágrimas de miedo y de una ira acumulada durante una década. Te fuiste, gritó de vuelta, golpeando su pecho con los puños, aunque era como golpear una roca. Desapareciste. Tu teléfono estaba desconectado, te fuiste de tu apartamento, de tu trabajo. Te busqué, Damián. Te busqué como una loca, pero te habías esfumado. Y mi padre se aseguró de ello. Tu padre, se burló él, su agarre volviéndose más tenso. No me eches la culpa a mí o a tu padre. Podrías haberme encontrado. En este maldito mundo moderno, si quieres encontrar a alguien, lo encuentras. No quisiste. Preferiste borrarme, fingir que nunca existí y criar a mi hijo sola. Y me negaste el derecho a saber que existía. No tenía opción, sollozó ella. Mi padre me amenazó. Me dijo que te arruinaría la vida, que se aseguraría de que nunca más encontraras un trabajo decente. Quería protegerte. Y luego el tiempo pasó, y tú te convertiste en esto. En este hombre poderoso y vengativo. ¿Crees que podía aparecer en tu puerta y decir, hola Damián, por cierto, aquí tienes a tu hijo? Me lo habrías quitado. Él la empujó contra la pared de nuevo, sus cuerpos chocando. La dura pared a su espalda, el cuerpo musculoso y furioso de Damián delante. Estaba completamente atrapada. Apoyó ambas manos en la pared, a cada lado de su cabeza. El calor de su cuerpo la envolvía, su rabia era una fuerza tangible. ¿Y quién te dio el derecho a tomar esa decisión por mí? Su voz bajó a un susurro mortal, mucho más aterrador que sus gritos. 10 años, Valentina. Cada día, cada noche, me alimenté de odio hacia ti, hacia tu familia, planeando mi venganza, mientras mi hijo crecía a unos pocos kilómetros de distancia, llamando a otro hombre, papá. Nunca ha llamado a nadie, papá, replicó ella con vehemencia. He estado sola todo este tiempo. He luchado por él, por la empresa, no tienes ni idea de lo que he pasado. Su rostro se suavizó por una fracción de segundo, un destello de algo que parecía dolor cruzó sus ojos antes de que el hielo regresara. Se acercó aún más, su aliento abanicando sus labios. El olor a café de la mañana en su aliento era íntimo, peligroso. No me importa por lo que has pasado. Lo único que me importa es el tiempo que he perdido. Su mirada bajó a sus labios. Sigues oliendo igual, sabes, murmuró, y el cambio de tono la descolocó por completo. La ira se mezclaba ahora con algo más oscuro, algo posesivo. Me he pasado 10 años intentando olvidar tu olor, el sabor de tu boca. Dime, Valentina, ¿algún otro hombre ha sentido el sabor de tus besos? ¿Alguno te ha tocado como yo te tocaba? La pregunta era cruel, un golpe bajo diseñado para herirla, para recordarle lo que habían tenido. Sintió un rubor de humillación y de un deseo que la asqueaba. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, la interrumpió él, su voz ronca. Me atrevo a preguntar si algún imbécil con dinero, de esos que tu padre hubiera aprobado, te hizo sentir la mitad de lo que yo te hacía sentir en la parte de atrás de mi vieja camioneta. La cruda imagen la golpeó con la fuerza de un recuerdo vívido. La pasión, la desesperación, el amor prohibido que compartieron, todo volvió en una oleada. Se odió por la forma en que su cuerpo reaccionó, por el pulso acelerado, por la respiración entrecortada. Él lo notó. Una sonrisa triunfante y cruel se dibujó en sus labios. Se inclinó,
como si fuera a besarla, y Valentina giró la cara, el corazón a punto de salírsele del pecho. Pero él no la besó. Acercó su boca a su oído y susurró: «Se acabó el juego, Valentina. Esto es lo que va a pasar. Vas a dejar de luchar por esa estúpida empresa. Me la vas a entregar. Y a cambio de tu cooperación, tal vez, solo tal vez, no te arrastre a un juzgado para quitarte la custodia de mi hijo por fraude y alienación parental». Ella se giró para mirarlo, horrorizada. «No te atreverías». «Pruébame», la retó. «Tengo un ejército de abogados que pueden enterrarte en papeles hasta el día del juicio final. Te retratarán como una mentirosa, una madre inestable que le negó a su hijo su herencia, su identidad. ¿Y sabes quién te creerá? Nadie. Porque yo soy Damián Montero. Y el mundo me pertenece». Era verdad. El pánico se apoderó de ella. Podía perder a Leo. El hombre que amó se había convertido en el monstruo que más temía, y usaría a su propio hijo como arma contra ella. Lo empujó con todas sus fuerzas, aprovechando un segundo de sorpresa. «Vete», gritó. «Sal de mi casa ahora mismo». Damián no se movió, pero dio un paso atrás, concediéndole un poco de espacio. La miró de arriba abajo, sus ojos fríos evaluando la situación. Sabía que había ganado. Había plantado la semilla del miedo. «Te daré hasta el final del día para que llames a tu abogado y aceptes mis términos. Y una cosa más», añadió, su voz volviéndose mortalmente seria. «Voy a ver a mi hijo. Hoy. Vendré a recogerlo a las 5 de la tarde. Lo llevaré a cenar. Tú puedes venir si quieres asegurarte de que no lo secuestro y me lo llevo a otro continente. Aunque no te creas que la idea no me tienta». Se dirigió a la puerta, su furia ahora canalizada en un frío y calculador plan de acción. Se detuvo con la mano en el pomo. «Y Valentina, no intentes ninguna estupidez. No intentes huir, no intentes esconderlo. Porque te encontraré. No hay lugar en este planeta donde puedas esconderte de mí». Y con esa última amenaza, se fue. Valentina se quedó paralizada en medio de su sala de estar, temblando incontrolablemente. Luego se derrumbó en el suelo y finalmente se permitió llorar, sollozando con una desesperación que no había sentido en 10 años. El resto del día fue una tortura. Llamó a Clara, quien le aconsejó que mantuviera la calma y no hiciera nada precipitado. «Está jugando contigo, Vale. Está furioso y te está amenazando. No puede quitarte a Leo así como así. La ley te protege». Pero Valentina sabía que Damián no jugaba según las reglas. Él creaba las suyas. La parte más difícil fue decírselo a Leo. Se sentó con él después de que terminara sus deberes. «Cariño, ¿recuerdas al señor que vino esta mañana?». Leo asintió, sus ojos grandes y expectantes. «Era muy alto». «Sí, lo es. Él es una persona de mi pasado, Leo. Y quiere conocerte mejor. Va a venir a recogernos esta tarde para llevarnos a cenar». «¿Él? ¿Con nosotros?», preguntó el niño, confundido. «¿Por qué?». El corazón de Valentina se partió en 1000 pedazos. Porque a él también le gustan mucho los dragones espaciales, fue lo único que se le ocurrió. A las 5 en punto, el timbre sonó. Damián estaba allí, pero no era el hombre furioso de la mañana. Se había cambiado de ropa. Llevaba unos vaqueros caros y un suéter de cachemira gris que suavizaba su imponente figura. Cuando Leo abrió la puerta, Damián le sonrió, y fue una sonrisa genuina, aunque algo torpe, como si sus músculos faciales no estuvieran acostumbrados al gesto. «Hola, campeón. ¿Listo para ir a comer la mejor hamburguesa de la ciudad?». Leo miró a su madre en busca de aprobación. Valentina asintió, con una sonrisa forzada. «Sí, cariño. Vamos». El viaje en el Aston Martin fue silencioso y tenso. Valentina se sentó en el asiento del copiloto, sintiéndose fuera de lugar en medio de tanto lujo. Leo, en cambio, estaba fascinado, mirando todos los botones y luces del salpicadero. Damián los llevó a un restaurante de estilo americano, caro pero familiar.
En cuanto se sentaron, centró toda su atención en Leo, haciéndole preguntas sobre la escuela, sus amigos, sus videojuegos favoritos. Valentina lo observaba en silencio, con el corazón encogido. Veía la forma en que Damián miraba a Leo, con una mezcla de hambre, maravilla y un profundo arrepentimiento. Veía a Leo respondiendo, perdiendo poco a poco la timidez inicial, cautivado por el interés de este hombre carismático. Eran padre e hijo, y la conexión era instantánea, innegable. La conversación era fácil entre ellos. Se sentía como la intrusa. Y dime, Leo, dijo Damián en un momento, ¿qué quieres ser de mayor? Un inventor. Quiero construir cohetes y robots que puedan viajar a otros planetas, dijo Leo con entusiasmo. Damián sonrió. Eso es increíble. Yo de pequeño quería ser mecánico. Me encantaba desmontar motores y ver cómo funcionaban. ¿De verdad? A mí también me gusta construir cosas. Mami me compró un set de robótica y ya construí un brazo que puede coger cosas, explicó Leo. Valentina observaba la interacción con una mezcla de dolor y alivio. Por terrible que fuera la situación, una parte de ella se alegraba de que Leo finalmente conociera a su padre, de que viera que no era un fantasma, sino un hombre real que estaba interesado en él. Después de la cena, Damián no los llevó directamente a casa. Se detuvo en una enorme tienda de juguetes que, convenientemente, seguía abierta. Cada inventor necesita las herramientas adecuadas, dijo, guiñándole un ojo a Leo. Una hora más tarde, salieron de la tienda con un robot programable del tamaño de Leo y varias cajas de complicados sets de construcción. Valentina protestó. Damián, esto es demasiado. No puedes comprarle. Puedo comprarle el mundo entero si quiero, Valentina. Estoy recuperando el tiempo perdido, la cortó él, su voz tranquila pero firme. Cuando llegaron a su edificio, Damián ayudó a subir las enormes cajas. Una vez dentro, Leo corrió a su habitación para abrir sus nuevos tesoros. Se quedaron solos en el salón. La tregua tácita de la cena había terminado. ¿Ves?, dijo Damián en voz baja. Eso es lo que le has negado. Un padre. Le he dado todo lo que he podido, se defendió ella. No me has dado a mí, replicó él. Esa es la única cosa que nunca podrás reemplazar. Se acabó la discusión, Valentina. Mañana a primera hora quiero que tu abogado se ponga en contacto con el mío para empezar la transferencia de Creaciones Soler. A cambio, redactaremos un acuerdo de custodia. Te prometo que no intentaré quitarte la custodia total, por ahora. Pero voy a ser parte de su vida, todos los días. Y tú vas a facilitármelo. ¿Entendido? Valentina lo miró, derrotada. Las lágrimas de la mañana habían dado paso a un agotamiento total. No tenía fuerzas para luchar. Por proteger a Leo, sacrificaría cualquier cosa. Incluso su orgullo y el legado de su familia. Entendido, susurró. Él asintió, satisfecho. Se acercó a la puerta, pero de nuevo, se detuvo antes de salir. Se giró y la miró, y su expresión ya no era solo de ira, sino de una complejidad que la confundió. Esto no ha terminado, Valentina. Esto es solo el principio. Vas a tener que acostumbrarte a tenerme cerca. Y se fue, dejándola sola con los juguetes caros, una empresa perdida y la certeza de que su vida, y la de su hijo, acababa de enredarse irrevocablemente con la del hombre que había regresado del pasado para reclamar todo lo que consideraba suyo. Al día siguiente, el acuerdo estaba en marcha. Damián no se quedó con la empresa. En un movimiento que sorprendió a todos, incluido a su propio equipo legal, inyectó una cantidad masiva de capital en Creaciones Soler, salvándola de la quiebra. No la compró, se convirtió en el socio mayoritario y en el nuevo presidente del consejo. Valentina fue degradada a directora de operaciones. La noticia cayó como una bomba en el mundo empresarial. Damián Montero, el tiburón, no había devorado a su presa. La había salvado. Nadie entendía por qué. Pero Valentina sí. No era un acto de bondad. Era una cadena. La había atado a él, obligándola a trabajar bajo su mando,
a verlo todos los días, a depender de él para el sustento de sus empleados y, en última instancia, para su propio salario. Era una jaula dorada, y él tenía la única llave. Su primera reunión oficial como su nueva jefa y su nuevo jefe fue en la que antes era su oficina de presidencia. Damián estaba sentado en su antiguo sillón, detrás de su escritorio, como si hubiera nacido para estar allí. Cuando ella entró, él ni siquiera levantó la vista de los papeles que estaba leyendo. «Cierra la puerta», ordenó. Ella obedeció. El clic de la cerradura sonó definitivo. «Siéntate». Se sentó en la silla de visitante, sintiéndose pequeña e impotente. Finalmente, él levantó la vista. La estudió durante un largo momento. «He revisado las finanzas. Es un desastre, pero se puede arreglar. He traído a mi propio equipo. Reestructuraremos todo de arriba a abajo. ¿Habrá despidos?» «No», protestó ella. «Hay gente que lleva aquí toda su vida. Esto ya no es una organización benéfica, Valentina. Es mi negocio. Y mis negocios dan beneficios», dijo fríamente. «Pero esa no es la única razón por la que te he llamado aquí». Se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar de pie frente a ella. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla, atrapándola de nuevo. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «He redactado el borrador del acuerdo de custodia. Los abogados lo están revisando, pero quiero que conozcas mis términos no negociables». Hizo una pausa, saboreando el poder que tenía sobre ella. «Quiero a Leo todos los fines de semana. Viernes después del colegio hasta el domingo por la noche. Un mes completo durante las vacaciones de verano. Y la mitad de las fiestas importantes. Además, he comprado una casa en el barrio de su colegio. Una casa lo suficientemente grande para los tres». Valentina lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Los tres? ¿De qué estás hablando?» «Hablo de que una vez a la semana, los martes por la noche para ser exactos, cenaremos juntos. Los tres. Como una familia. Para que Leo se acostumbre a vernos juntos, sin tensión. Para que entienda que ambos somos sus padres y que ambos lo queremos». Era una locura. Una tortura. Obligarla a fingir que eran una familia feliz. «¿Y si me niego?», desafió ella en un susurro. Él sonrió, una sonrisa sin alegría. «Entonces la reestructuración de la empresa será mucho más agresiva. Y la batalla por la custodia, mucho menos amistosa. La elección es tuya, como siempre». Sabía que no tenía elección. Estaba atada de pies y manos. Era su mundo ahora, y ella solo vivía en él. «De acuerdo», dijo, la palabra raspando su garganta. «Bien», dijo él, enderezándose. Por un instante, una extraña vulnerabilidad cruzó su rostro. «No quiero hacerle daño a Leo, Valentina. A pesar de todo, quiero lo mejor para él. Y lo mejor para él es tener a su padre en su vida. Nunca quise que no lo tuviera», empezó ella. «Pero lo hiciste. Viviremos con las consecuencias de tus decisiones», la cortó, volviéndose de nuevo el empresario despiadado. «Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Puedes retirarte». Valentina se levantó y caminó hacia la puerta con la poca dignidad que le quedaba. Antes de salir, se volvió. «Puedes comprar empresas y dictar términos, Damián. Pero nunca podrás comprar los años que perdiste. Ese es tu castigo. Y tendrás que vivir con él todos los días». Salió sin esperar una respuesta, pero la imagen de su rostro, por primera vez contraído por un dolor genuino y no por la ira, se quedó grabada en su mente. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Ahora la lucha se libraría entre informes financieros, cenas familiares forzadas y los confundidos ojos de un niño que estaba en el centro de todo. El nuevo orden se estableció con la brutal eficiencia de una conquista militar. De la noche a la mañana, Creaciones Soler se transformó. Las viejas alfombras gastadas fueron reemplazadas por elegantes suelos de madera oscura. Las paredes se pintaron de un gris corporativo,
y el antiguo y familiar logotipo de un sol sonriente fue sustituido por un minimalista y agresivo Soler Montero Corp. Damián había arrancado el alma del lugar y la había reemplazado con la suya, fría, implacable y obscenamente exitosa. Para Valentina, ir a trabajar cada mañana era como caminar voluntariamente hacia su propia celda. Su antigua oficina, la de su padre antes que ella, era ahora la guarida de Damián. A ella la habían reubicado en una oficina de cristal más pequeña, en el mismo pasillo, un recordatorio constante de su nuevo estatus. La apodaban la pecera, y se sentía exactamente así, expuesta, observada, atrapada. La primera semana fue un infierno. Damián había traído a su propio equipo, jóvenes ambiciosos con trajes afilados y sonrisas de depredador que analizaban cada departamento, cada empleado, cada céntimo gastado con un escrutinio despiadado. Valentina tuvo que presenciar cómo despedían a gente que conocía desde que era una niña, hombres y mujeres que habían servido a su familia con lealtad. Luchó por cada uno de ellos, pero sus argumentos eran recibidos por Damián con una lógica empresarial fría e irrefutable. No dirijo una familia, Valentina, dirijo un negocio. La lealtad no paga las facturas. La eficiencia, sí. Su primera gran confrontación ocurrió durante una reunión de marketing. Valentina presentaba un proyecto para una línea de muebles infantiles de bajo coste, una idea que llevaba meses desarrollando para ayudar a familias trabajadoras. Estaba a mitad de su presentación cuando Damián la interrumpió, sin levantar la vista de su tableta. Rechazado. Valentina se quedó helada. Toda la sala la miraba. Disculpa. He dicho que el proyecto está rechazado, repitió él, esta vez levantando sus ojos oscuros para clavarlos en ella. Nuestro nuevo objetivo demográfico es el mercado de lujo. Muebles de diseño, materiales de alta gama, precios exclusivos. No vamos a perder tiempo ni recursos en fabricar muebles baratos que apenas dejarán margen de beneficio. La humillación fue un sabor amargo en su boca. La había desautorizado delante de todo su equipo. Con el debido respeto, Damián, dijo ella, manteniendo la voz firme a duras penas, Creaciones Soler siempre ha tenido un compromiso social. Nuestros clientes son familias normales, no millonarios. Tus clientes te estaban llevando a la quiebra, replicó él, su voz cortante como el hielo. Desde ahora, mis clientes nos llevarán a la cima del mercado. ¿Alguna otra brillante idea o podemos pasar a temas que realmente importan? Valentina apretó los labios y se sentó, su presentación a medio hacer. Sintió las miradas de compasión de sus antiguos colegas, y eso fue casi peor que la crueldad de Damián. Cuando la reunión terminó y todos salieron de la sala, Damián dijo, Valentina, a mi oficina. Ahora. Con el corazón palpitando de rabia, lo siguió. Cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. ¿Querías algo más? ¿O solo disfrutar del espectáculo de humillarme un poco más? Damián se reclinó en el que solía ser el sillón de su padre. Lo que hice ahí fuera no fue personal. Fue una lección. Yo soy el que toma las decisiones. Punto. Si tienes un problema con una de mis decisiones, lo discutes conmigo en privado, no me desafías delante del personal. ¿Entendido? Lo que hiciste fue un abuso de poder, espetó ella. Fue una buena idea, Damián. Una idea con corazón. Él se levantó y se acercó a ella, rodeando el escritorio. El aire entre ellos se cargó de electricidad. El corazón no construye imperios, Valentina. La ambición sí. Tu proyecto era un pozo sin fondo. He revisado los números. Para que fuera rentable, tendrías que haber usado materiales de ínfima calidad, comprometiendo la seguridad. ¿Eso es lo que querías? ¿Vender muebles que podrían desmoronarse y lastimar a un niño? Valentina se quedó sin palabras. No había considerado ese ángulo. Sus proyecciones habían sido optimistas, basadas más en la esperanza que en la realidad. Yo, tartamudeó. Tú eres impulsiva y sentimental, concluyó él por ella, deteniéndose a un palmo de distancia. Yo soy calculador y práctico. Por eso yo estoy sentado en esta silla y tú no. Se inclinó un poco, y ella contuvo el aliento. No la tocó,
pero su cercanía era una caricia ardiente. Pero debo admitir, susurró, y su voz bajó un tono, volviéndose ronca y peligrosamente íntima, que te ves increíblemente sexy cuando te enfadas. Tu rostro se sonroja, tus ojos echan chispas. Me recuerda a aquella noche en el viejo almacén, cuando creías que había rayado tu coche y estuviste a punto de arrancarme la cabeza a gritos antes de arrancarme la ropa a besos. El recuerdo, crudo y explícito, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Sintió como el calor subía por su cuello. No te atrevas a hablar de eso. Él sonrió, una sonrisa lenta y sensual. Oh, me atrevo a mucho más. No lo olvides, Valentina. Soy el dueño de esta empresa. Soy el dueño de tu futuro. Y en cierto modo, dio un paso más, su pecho casi rozando el de ella, siempre he sido tu dueño. Nadie te ha hecho sentir lo que yo te hice sentir. Dilo. Eres un cerdo arrogante, siseó ella, intentando retroceder, pero la puerta estaba a su espalda. Dilo, insistió él, su mirada quemando la suya. Puso una mano en la puerta, junto a su cabeza. Su aroma la envolvió, una mezcla embriagadora de poder y recuerdos prohibidos. Su cuerpo la traicionaba, un pulso bajo y profundo comenzaba a latir en respuesta a su proximidad. Odiaba la facilidad con la que él podía desarmarla. Déjame salir, Damián. Cuando digas la verdad. Reconoce que nunca me olvidaste. Reconoce que por las noches, cuando estás sola en tu cama, a veces piensas en mis manos, en mi boca. El intercomunicador de su escritorio sonó, rompiendo el hechizo. La voz de Laura, nítida y profesional, llenó el silencio. Señor Montero, los inversores de Singapur están en la línea 2. Damián se quedó quieto un segundo más, sus ojos prometiendo que la conversación no había terminado. Luego se apartó con una fluidez frustrante, volviendo a ser el magnate despiadado. Pásalos, dijo al intercomunicador, y se sentó tras su escritorio. Hemos terminado aquí, directora Soler. Puede retirarse. Valentina huyó de la oficina con el corazón desbocado y la piel en llamas. La humillación de la reunión era una cosa, pero la tensión íntima, el crudo recordatorio de su pasado, era una tortura completamente diferente. El martes llegó demasiado pronto. La cena familiar. La idea la llenaba de pavor. Damián llegó a su apartamento a las 7 en punto. No vestía traje, sino unos pantalones chinos y una camisa informal arremangada hasta los codos, dejando a la vista sus fuertes antebrazos. Parecía menos un tiburón corporativo y más, un hombre. Lo cual era, de algún modo, aún más peligroso. Hola, dijo simplemente, entregándole a Leo una caja. Era un avanzado set de química para niños. Para el inventor de la casa. ¡Guau! Gracias, exclamó Leo, corriendo a dejarlo en su cuarto. No tenías que hacer eso, dijo Valentina en voz baja mientras se dirigía a la cocina. Me gusta hacerlo. Y quiero que se acostumbre a que su padre le dé regalos. No su madre. No Papá Noel. Su padre, dijo él, siguiéndola. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, observándola mientras terminaba de preparar la ensalada. Su presencia llenaba el pequeño espacio. Necesitas un apartamento más grande, comentó. Estamos bien aquí, replicó ella, a la defensiva. Leo necesita un jardín para correr. Un cuarto de juegos. Un perro, si quiere. Todas las cosas que yo puedo darle y tú no. Era otra forma de recordarle su poder, su insuficiencia a sus ojos. Leo volvió corriendo, y la tensión se disipó, reemplazada por una farsa de normalidad. Se sentaron a la mesa. La comida era sencilla, pollo asado con patatas. Era la comida favorita de Leo. Damián comía en silencio al principio, observando la dinámica entre madre e hijo. Luego empezó a hablar con Leo, preguntándole sobre su nuevo set de química. Valentina los escuchaba, sintiendo un nudo en el estómago. Era una imagen tan dolorosamente doméstica. Si las circunstancias fueran diferentes, si no hubiera una década de dolor y resentimiento entre ellos, podría haber sido real. Podría haber sido su vida. Oye, papá, dijo Leo de repente.
La palabra flotó en el aire. Valentina contuvo el aliento. Damián dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un ruido metálico. Miró a Leo, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y una emoción que no supo descifrar. Leo se dio cuenta de su error. Lo siento. Quiero decir. Damián. Damián recuperó la compostura y le dedicó una sonrisa suave a Leo. No, está bien, campeón. Puedes llamarme papá. Si tú quieres. Eso es lo que soy. Leo sonrió, aliviado. Vale. Papá. ¿Me ayudas a construir un volcán con mi nuevo set de química después de cenar? Claro que sí, respondió Damián, y la voz le salió más grave de lo normal. Miró a Valentina por encima de la cabeza de Leo, y ella vio en sus ojos una victoria abrumadora, pero también algo más. Un destello de vulnerabilidad, de gratitud. Esa sola palabra, papá, de labios de su hijo, parecía haber derribado una de sus murallas. La noche continuó así, en un equilibrio precario. Damián y Leo construyeron el volcán en la mesa del salón, y Valentina los observó desde el sofá, fingiendo leer un libro. Cuando llegó la hora de que Leo se acostara, ella lo arropó como siempre. ¿Te gusta que papá venga a cenar?, le preguntó en un susurro. Leo asintió, somnoliento. Es guay. Sabe mucho de química. Y es muy alto. Valentina le besó la frente y apagó la luz. Cuando volvió al salón, Damián había recogido el desorden y estaba junto a la puerta, listo para irse. Gracias por la cena, dijo formalmente. Él está feliz, respondió ella, era lo único que importaba. Él asintió. Eso parece. Hubo un silencio incómodo. Luego él dio un paso hacia ella. Sé que esto es difícil para ti, Valentina. Pero va a funcionar. Por él. Antes de que ella pudiera reaccionar, él levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Fue un toque increíblemente suave, casi vacilante. Un gesto que no encajaba con el hombre cruel que la había atormentado en su oficina. Duerme bien, murmuró, y se fue. Valentina se quedó inmóvil, llevándose una mano a la mejilla donde todavía sentía el calor fantasma de su piel. ¿Quién era este hombre? ¿El tirano que la humillaba o el padre que miraba a su hijo con adoración? ¿El monstruo vengativo o el hombre cuyo toque todavía podía hacerla temblar? Las semanas pasaron en esa extraña dualidad. En la oficina, era el jefe exigente, y los momentos de tensión cargada de erotismo se repetían, dejándola siempre nerviosa y confundida. Las cenas de los martes se convirtieron en una rutina, y los fines de semana, Leo se iba con su padre y volvía los domingos por la noche con historias de partidos de fútbol, museos de ciencia y viajes en helicóptero. Damián lo estaba inundando con experiencias, con lujos, pero también, para sorpresa de Valentina, con su tiempo y atención. Un sábado por la tarde, sonó el teléfono. Era Clara. Necesitamos vernos. Lejos de la oficina y de tu casa. He oído algo que necesitas saber. Se encontraron en su café de siempre. La cara de Clara estaba seria. He estado investigando a Montero. No solo sus finanzas. Su pasado. Hay un nombre que sigue apareciendo, Ricardo Vargas. Valentina frunció el ceño. ¿Quién es? Era el dueño de una de las primeras empresas que Montero adquirió de forma hostil, hace unos 8 años. Vargas lo perdió todo y juró vengarse. Desde entonces ha intentado sabotear varios negocios de Damián, sin éxito. Es un hombre peligroso y resentido, Valentina. Y he oído rumores en los círculos financieros de que Vargas ha puesto sus ojos en Soler Montero Corp. Ve a la empresa como la debilidad de Damián. Cree que hay algo personal en esa adquisición. La sangre se le heló a Valentina. ¿Crees que intentará hacernos daño? Creo que es exactamente lo que va a intentar, dijo Clara con gravedad. Damián se ha hecho muchos enemigos en su ascenso, pero Vargas es una obsesión. Ten cuidado, vale. Estás en medio de un campo de batalla mucho más grande de lo que crees. La advertencia de Clara resonó en su mente. Empezó a observar más, a escuchar más en la oficina.
Se dio cuenta de la tensión extra en el equipo de Damián, de las reuniones a puerta cerrada, de las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Damián la estaba manteniendo al margen. Unos días después, Valentina recibió una llamada de Javier Mendoza, un viejo amigo de la familia, hijo de uno de los antiguos socios de su padre. Javier era todo lo que Damián no era: amable, tranquilo, predecible. Era arquitecto y estaba en la ciudad por un proyecto. Vale. Qué alegría oír tu voz. He visto en la prensa lo del acuerdo con Montero. Vaya sorpresa. Me gustaría que nos viéramos para un café y me cuentes. ¿Y qué tal tu chico? La última vez que lo vi era un enano. Valentina aceptó. Un café con un viejo amigo era exactamente la dosis de normalidad que necesitaba. Se encontraron un jueves a la hora del almuerzo en una terraza soleada. Javier era encantador. La escuchó con atención mientras ella le contaba una versión muy editada de los últimos acontecimientos. ¿Pero estás bien? Montero tiene fama de ser un tiburón. Sé manejarme, respondió ella con una sonrisa cansada. Además, todo esto es para asegurar el futuro de Leo. Estaban riendo por una anécdota de su infancia cuando un coche negro y reluciente se detuvo en el bordillo junto a la terraza. Damián se bajó. Llevaba un traje oscuro que parecía hecho a medida para intimidar. Unas gafas de sol ocultaban sus ojos, pero la tensión en su mandíbula era visible incluso a distancia. Se dirigió directamente a su mesa. Valentina, su voz era seda helada. ¿Interrumpo algo? Javier se puso de pie, desconcertado. Hola, soy Javier Mendoza. Un viejo amigo de Valentina. Damián ignoró la mano extendida de Javier. Su mirada, oculta tras las gafas, estaba fija en Valentina. Amigo, repitió, la palabra sonando como una acusación. Creía que tenías una reunión sobre la cadena de suministro a la 1. Son la 1:15. La pospuse, dijo Valentina, su rostro enrojeciendo de ira por su atrevimiento. Y mi hora de almuerzo es asunto mío. Todo en esta empresa es asunto mío, replicó él. Incluyendo el tiempo de mis directivos. Se quitó las gafas de sol, y la furia en sus ojos era tan intensa que Valentina retrocedió instintivamente. Su mirada recorrió a Javier de arriba a abajo con un desprecio apenas disimulado. Si ya han terminado de recordar viejos tiempos, te necesito en la oficina. Inmediatamente. Damián, basta. Estás montando una escena, susurró ella. La escena la empezaste tú, reuniéndote a escondidas con él, dijo, un gruñido en su voz. Se inclinó y habló en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Sube al coche ahora mismo, Valentina. O te juro que arrastraré a tu amigo fuera de esa silla y le recordaré que algunas propiedades, por muy viejas que sean, siguen teniendo dueño. La amenaza era tan cruda, tan posesiva, que la dejó sin aliento. El miedo se mezcló con una oleada de ira. Se levantó, mirando a Javier con disculpa. Lo siento, Javi. El deber me llama. Te llamo luego. Vale, no te preocupes, dijo él, claramente incómodo. Valentina caminó hacia el coche sin mirar a Damián. Él la siguió de cerca. En cuanto estuvieron dentro y el chofer arrancó, la furia de Damián explotó. ¿Quién demonios era ese? ¿Un nuevo pretendiente? Uno que tu padre aprobaría esta vez. Era un amigo, por el amor de Dios. Y aunque no lo fuera, no es de tu incumbencia. Mi vida personal es mía, no tuya, gritó ella de vuelta. Todo lo que te concierne es de mi incumbencia, rugió él, golpeando el asiento de cuero con el puño. Especialmente si vas por ahí sonriéndole a otros hombres. Y eres la madre de mi hijo. ¿Qué imagen crees que das? La imagen de una mujer soltera almorzando. Algo que soy. Tú no eres mi marido, Damián. Y puede que no lo sea, pero mientras estés bajo mi techo corporativo, y mientras críes a mi hijo, actuarás con la decencia y la lealtad que se espera de ti. El coche se detuvo bruscamente frente al edificio de la empresa. Damián salió y abrió la puerta de ella. La agarró del brazo,
no con delicadeza. Vamos. Tenemos que hablar. La arrastró hasta el ascensor privado, su agarre de hierro. Una vez dentro, las puertas se cerraron y quedaron solos. La tensión era insoportable. Él la empujó contra la pared del ascensor. No vuelvas a verme la cara de estúpido, Valentina. ¿Me oyes? Suéltame, me haces daño. Él aflojó el agarre, pero no la soltó. Apoyó ambas manos en la pared, a ambos lados de su cabeza, su cuerpo aprisionando el de ella. Estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. No puedo soportar la idea de que otro hombre te toque, gruñó, su frente casi tocando la de ella. Cuando te vi riendo con él, quise matarlo. La confesión era tan visceral, tan inesperada, que la desarmó. ¿Por qué?, susurró. Porque eres mía. Siempre lo has sido. Te fuiste de mi lado, me ocultaste a mi hijo, pero nunca dejaste de ser mía. Tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente intente negarlo. Su mirada bajó a sus labios. Dime que no sientes esto. Dime que cuando estoy así de cerca, tu corazón no se acelera. Mírame a los ojos y miénteme, la retó. Ella no podía. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje y frenético. El olor de él, el calor de su cuerpo, todo era una conspiración para desmoronar sus defensas. Damián, su nombre fue un ruego. Un ruego para que se detuviera. Un ruego para que continuara. Él tomó eso como una invitación. Bajó la cabeza y la besó. No fue un beso suave. Fue un beso de furia, de posesión, de 10 años de anhelo y resentimiento desatados. Fue brutal y demandante, sus labios aplastando los de ella. Valentina se resistió por un instante, pero fue inútil. Una parte de ella, una parte que odiaba pero que no podía negar, había estado esperando esto. Había estado muriendo por esto. Sus labios se ablandaron bajo los de él, y un gemido se escapó de su garganta. Sus manos, que antes lo empujaban, ahora se aferraban a sus solapas. El beso cambió. La furia se disolvió en una desesperación ardiente. Su lengua buscó la de ella, y se encontraron en una danza familiar y febril. Era un beso que recordaba cada secreto, cada caricia, cada noche robada. Era un beso que lo decía todo, el dolor, la traición, el deseo innegable que todavía ardía entre ellos. El ascensor sonó, anunciando su llegada al piso de la presidencia. Damián rompió el beso, pero no se apartó. Apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando agitadamente. No lo vuelvas a hacer, Valentina, susurró con la voz ronca. Porque la próxima vez, no seré responsable de mis actos. Y no será en un ascensor. Las puertas se abrieron. Él se recompuso en un instante, ajustándose la corbata, su máscara de hielo de nuevo en su lugar. Salió del ascensor como si nada hubiera pasado. Valentina se quedó atrás, temblando, llevándose los dedos a sus labios hinchados. El sabor de él todavía estaba allí. Había cruzado una línea. Ambos lo habían hecho. Y ahora, el campo de batalla se había vuelto infinitamente más complicado y peligroso. El beso lo había cambiado todo, abriendo una caja de Pandora de emociones que ambos habían intentado mantener cerrada bajo llave durante una década. La guerra por la empresa parecía un juego de niños comparada con la guerra que ahora se libraría dentro de sus propios corazones. El beso en el ascensor actuó como un detonador. La fachada de fría profesionalidad que ambos intentaban mantener en la oficina se hizo añicos, reemplazada por una tensión tan espesa que se podía sentir en el aire. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Los roces accidentales en los pasillos se sentían como descargas eléctricas y cada reunión a puerta cerrada se convertía en una batalla de voluntades cargada de un subtexto ardiente. Damián se había vuelto aún más posesivo, cuestionando cada llamada telefónica, cada reunión que ella tenía fuera de la empresa. Ya no usaba la excusa del trabajo, su control era crudo y personal. Los celos que había mostrado con Javier no eran un incidente aislado, eran la nueva norma. Valentina, por su parte, vivía en un estado constante de agitación interior. Odiaba el control de Damián, pero una parte retorcida de ella se sentía viva por primera vez en años.
La ira y el deseo se mezclaban dentro de ella hasta ser indistinguibles. Y bajo todo ello, un miedo creciente la carcomía, el miedo a que Damián descubriera la verdadera razón por la que ella nunca lo había buscado con más ahínco. No era solo por la amenaza de su padre, era por su propia cobardía. Temía que si Damián volvía, la hiciera sufrir de nuevo, que su amor intenso acabara por consumirla como la primera vez. La paz se encontraba en los momentos con Leo. Las cenas de los martes, aunque todavía tensas, se volvieron un pequeño refugio. Damián se esforzaba por dejar sus demonios en la puerta y ser simplemente papá. Valentina veía cómo la relación entre ellos se hacía más profunda. Leo idolatraba a su padre, y Damián parecía encontrar en su hijo un propósito que el dinero y el poder nunca le habían dado. Fue en una de esas noches cuando la crisis estalló. Estaban los tres en el salón del apartamento de Valentina, montando una complicada maqueta de un sistema solar. El teléfono de Damián sonó. Normalmente ignoraba las llamadas durante su tiempo con Leo, pero esta vez, al ver el nombre en la pantalla, su rostro se endureció. Tengo que coger esto. Es urgente, dijo, levantándose y yendo al pequeño balcón para tener privacidad. Valentina no pudo evitar oír fragmentos de la conversación. La voz de Damián era baja y tensa, llena de una ira controlada. Oyó palabras como sabotaje, filtración, Vargas. El nombre que Clara le había mencionado. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cuando Damián volvió a entrar, su rostro era una máscara de furia. Me tengo que ir. Ha surgido un problema en el puerto. Uno de nuestros cargamentos más importantes ha sido contaminado. Vargas, preguntó ella en voz baja, después de mandar a Leo a lavarse los dientes. Damián la miró, sorprendido. ¿Cómo sabes ese nombre? Tengo mis fuentes. Es él, ¿verdad? Está intentando arruinarte. No está intentando arruinarme. Está jugando con fuego, y se va a quemar, dijo Damián, cogiendo su chaqueta. Había una violencia contenida en sus movimientos que la asustó. Damián, ten cuidado. Ese hombre es peligroso. Él se detuvo en la puerta y la miró, una expresión extraña en su rostro. No te preocupes por mí, Valentina. Preocúpate por ti y por Leo. Pase lo que pase, asegúraos de que no salís de casa esta noche. Cierra bien la puerta. ¿Entendido? El tono no era una sugerencia, era una orden cargada de una urgencia aterradora. Antes de que ella pudiera responder, él se marchó. Los días siguientes fueron una pesadilla. Damián estaba ausente, sumergido en el manejo de la crisis. Las noticias financieras estaban llenas de rumores sobre los problemas en Soler Montero Corp. En la oficina reinaba el pánico. Valentina se encontró defendiendo las decisiones de Damián, tranquilizando al personal, tomando las riendas del día a día, trabajando codo con el equipo que él había traído. Se dio cuenta de que ya no veía la empresa como suya o de él. La veía como el futuro de su hijo. Una noche, agotada, llegó tarde a casa. La niñera que cuidaba de Leo mientras ella trabajaba hasta tarde ya se había ido. Encontró una nota de Leo en la nevera: mami, me quedé sin pegamento para mi proyecto de ciencias. La señora Hilda me dejó ir a la tienda de la esquina a comprar. Vuelvo enseguida. Te quiero. Un terror helado recorrió la espalda de Valentina. La tienda de la esquina. Sola. Agarró su bolso y salió corriendo del apartamento. No estaba en la tienda. El dueño dijo que lo había visto salir hacía unos 10 minutos. El pánico se apoderó de ella. Gritó su nombre por la calle, una y otra vez. Nada. Corrió hacia el parque cercano, el corazón martilleándole en la garganta. Y entonces lo vio. A lo lejos, cerca de los columpios, vio la pequeña figura de Leo. Y junto a él, había un hombre. Un hombre que se inclinó para hablarle, ofreciéndole algo. Valentina sintió que el mundo se le caía a los pies. Corrió como nunca había corrido en su vida. Leo. Aléjate de él, gritó con todas sus fuerzas. El hombre levantó la vista, sorprendido.
Tenía un rostro desagradable, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Leo se giró, confundido. En cuanto vio a su madre, el hombre se enderezó y se alejó rápidamente, perdiéndose en la oscuridad del parque. Valentina llegó junto a su hijo y lo abrazó con una fuerza casi dolorosa, temblando de pies a cabeza. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? ¿Quién era? No lo sé, mami, dijo Leo, asustado por la reacción de su madre. Solo me preguntó si yo era Leo Montero. Y me dijo que tenía un mensaje para mi papá. La sangre de Valentina se congeló. Un mensaje. Cogió a Leo de la mano y prácticamente lo arrastró de vuelta a casa, mirando por encima del hombro a cada paso. Tan pronto como estuvieron dentro con la puerta cerrada con 3 cerrojos, llamó a Damián. No contestó. Llamó a su asistente, a su jefe de seguridad, a todos los números que tenía. Nadie sabía dónde estaba. Estaba en una reunión crucial y no se le podía interrumpir. Desesperada y aterrorizada, hizo lo único que se le ocurrió. Llamó a Javier Mendoza, el arquitecto. Javi, necesito un favor. Es una emergencia. ¿Puedes venir a mi casa y quedarte aquí? No te vayas por nada del mundo. Tengo que salir, tengo que encontrar a Damián. Javier, alarmado por el pánico en su voz, aceptó sin dudar. Cuando llegó, Valentina le explicó la situación lo más rápido que pudo y le rogó que no le quitara el ojo de encima a Leo. Luego, cogió su coche y condujo hacia el único lugar donde podía estar Damián, el rascacielos Montero. Se saltó todos los semáforos, su mente corriendo a 1000 por hora. Vargas no estaba jugando. Estaba usando a su hijo para llegar a Damián. Era una declaración de guerra total. Cuando llegó al imponente edificio, los guardias de seguridad del vestíbulo intentaron detenerla. Lo siento, señora Soler, el señor Montero ha dado órdenes explícitas de no ser molestado. No me importa. Se trata de su hijo, dijo, y pasó junto a ellos, corriendo hacia el ascensor privado que ahora sabía que requería la huella dactilar de Damián para activarse. Pero no se detuvo. Mientras los guardias la seguían, la puerta de uno de los otros ascensores se abrió y salió el jefe de seguridad de Damián. Señora Soler, ¿qué ocurre? Vargas. Se acercó a Leo. Intentó. No lo sé. Pero está yendo demasiado lejos. Necesito ver a Damián ahora. El hombre palideció. Se comunicó por su auricular. Un momento después, las puertas del ascensor privado se abrieron. Suba. Él la verá. En el penthouse, la atmósfera era eléctrica. Varios hombres trajeados estaban reunidos alrededor de la enorme mesa de conferencias. En la pantalla de la pared había gráficos y datos que no entendía. Damián estaba de pie en la cabecera de la mesa, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono. No me importa lo que cueste, encuéntralo, ladró, antes de colgar. Se dio la vuelta y la vio. La expresión de sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una de furia. ¿Qué demonios haces aquí? Leo, dijo ella sin aliento, caminando hacia él. Vargas se acercó a Leo en el parque. Le dijo que tenía un mensaje para ti. El color desapareció del rostro de Damián. Pareció envejecer 10 años en 10 segundos. El magnate todopoderoso se desvaneció, y en su lugar apareció un padre aterrorizado. Agarró sus brazos, sus ojos registrando su rostro en busca de respuestas. ¿Está bien? ¿Le hizo daño? ¿Dónde está? Está bien. Está en casa. Javier está con él. Pero Damián, tienes que parar esto. Lo que sea que estés haciendo, no vale la pena. No si pone a nuestro hijo en peligro. Un profundo y doloroso remordimiento cruzó su rostro. Esto es mi culpa, susurró, más para sí mismo que para ella. Lo subestimé. Nunca pensé que se atrevería a cruzar esa línea. Se dirigió a sus hombres. La reunión ha terminado. Quiero a Vargas localizado en la próxima hora. Usen todos los recursos. Quiero que un equipo de seguridad vaya a casa de Valentina ahora mismo. Nadie entra ni sale sin mi permiso. ¿Entendido?
Los hombres asintieron y se dispersaron rápidamente. Se quedaron solos. Damián la miró, y por primera vez desde su regreso, todas sus murallas estaban abajo. Vio al joven que había conocido hace una década, herido y asustado. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de pura desesperación. Pensé que podía manejarlo. Pensé que era solo negocios. Dios, Valentina, podría haberlo perdido. Podríamos haberlo perdido. Sin pensarlo, ella se acercó y lo abrazó. Él se quedó rígido por un momento, sorprendido, y luego sus brazos la rodearon con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en su cabello. Se aferró a ella como un hombre que se ahoga. Lo siento, murmuró contra su pelo. Lo siento tanto. Puse mi estúpido orgullo y mi venganza por encima de todo, y casi le cuesta la vida a nuestro hijo. No es solo tu culpa, dijo ella, su voz ahogada contra su pecho. Yo te lo oculté. Te robé 10 años con él. Tal vez si hubiéramos sido una familia, nada de esto habría pasado. Se quedaron así, abrazados en medio del silencioso Penthouse, mientras la ciudad brillaba debajo de ellos. El odio, la venganza, el resentimiento, todo se había quemado en el fuego del miedo por su hijo, dejando solo la verdad cruda y desnuda de sus sentimientos. Lentamente, él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Con una mano temblorosa, le acarició la mejilla. Te amo, Valentina. Creo que nunca he dejado de amarte. Cada empresa que compré, cada millón que gané, fue solo un intento patético de llenar el vacío que dejaste cuando te fuiste. Volví para destruirte porque era más fácil odiarte que admitir cuánto me dolía haberte perdido. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella. Yo también te amo, Damián. Siempre te he amado. Tenía tanto miedo. Miedo de mi padre, miedo de estar sola, miedo de que tu amor me destruyera. Fui una cobarde. No, dijo él en voz baja. Sobreviviste. Protegiste a nuestro hijo. Fuiste más valiente de lo que yo nunca he sido. Se inclinó y la besó. Este beso no tenía nada que ver con la furia o la posesión. Era un beso de rendición, de perdón. Era tierno, profundo y lleno del dolor de una década perdida, pero también de la esperanza de un futuro recuperado. Un futuro que casi les fue arrebatado. Unas horas más tarde, recibieron la llamada. Habían localizado a Vargas. Damián, con una calma aterradora, dio las instrucciones para que lo entregaran a la policía junto con un dossier lleno de pruebas de extorsión, sabotaje y, ahora, acoso a un menor. La pesadilla había terminado. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de una casa grande y luminosa con un enorme jardín. El antiguo logo de Creaciones Soler, el sol sonriente, había sido restaurado y colgaba con orgullo en la entrada de la ahora próspera Soler Family Company. En el jardín, Leo, ahora con 11 años, jugaba al fútbol con su padre. Las risas resonaban en el aire. Valentina los observaba desde el porche, sentada en una mecedora, con una mano apoyada sobre su vientre ligeramente abultado. Damián vio su mirada y, después de anotar un gol, trotó hacia ella. Le dio un beso en los labios y luego se arrodilló para besar su barriga. ¿Cómo está nuestra pequeña inventora?, susurró. Está dándole patadas al delantero estrella, se rió Valentina. Se miraron, sus ojos llenos de un amor que había sido puesto a prueba por el tiempo, el orgullo y el peligro. Habían reconstruido su vida, ladrillo a ladrillo, sobre una base de perdón y una verdad innegable, eran una familia. Valentina había encontrado el valor para aceptar un amor tan grande como el de Damián, y Damián había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en poseer cosas, sino en pertenecer a alguien. Habían tenido su segunda oportunidad. Él había regresado como un rey conquistador para humillar a la mujer que, según él, le había destrozado la vida, sin saber que le había dado el mayor regalo de todos. Al final, no compró la empresa para destruirla, reconstruyó a un hombre roto para poder ser el padre y el esposo que siempre debió ser. Regresó para comprar la empresa que lo humilló, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba.
Pero cuando descubrió que el amor de su pasado era la dueña, y que guardaba un secreto de 10 años que tenía sus mismos ojos, su mundo y sus planes se pulverizaron. La historia de Damián y Valentina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en los imperios que construimos ni en las venganzas que planeamos, sino en el amor incondicional, el perdón y el coraje de reclamar una segunda oportunidad. A veces, la vida nos obliga a perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa, convirtiéndonos, a través del dolor y la reconciliación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.